el 90%, más del 90% de los encuestados por Paz Ciudadana señalan que, en su criterio, ha aumentado la delincuencia en Chile. El presidente de la República, en su cuenta de 2024, se centró en seguridad y crecimiento económico. La verdad que mintiendo y manipulando las cifras, o escondiéndolas o tergiversándolas. Señaló que habían disminuido los delitos, en circunstancias que la realidad ha sido totalmente distinta. Si solo analizamos tres delitos graves: homicidio, robo en lugar habitado, o sea, robo a las casas, y secuestro, nos encontramos con la novedad que, lejos de haber disminuido, han aumentado estrepitosamente, han aumentado de manera alarmante. Al primer trimestre de 2023 existían aproximadamente un poco más de 907 homicidios. Habían ocurrido 907 homicidios, incluyendo homicidios consumados y frustrados. Pero vamos a hablar en cifras redondas. 907 homicidios en el primer trimestre de 2023. En igual fecha, igual ejercicio, primer trimestre de 2024, la cifra se disparó a 1117, lo vamos a decir, 1107 homicidios. 1107 homicidios, aumentando un 22%. Y si lo comparamos con 2019, la cifra aumenta a más de un 60%. En aquel entonces habían aproximadamente 600 homicidios. Hoy hay más de 1000, más de 1100 homicidios. Robo en las casas, robo en lugar habitado. Aumentó de 2023 a 2024, aumentó de un 32%. Aquí son tan altas las cifras que no se dan como números de robo, sino que en cuánto han aumentado. De un 32% a un 36%. Y los secuestros aumentaron de 2021. Esto último es de un estudio que hizo el Ministerio Público. En 2021 habían 826 secuestros, siempre referido a lo mismo, primer trimestre. Y 2022 aumentó en un 68%. Perdón, al revés. De 492 aumentaron a 826 los delitos, con un 68% de aumento. En cuanto al crecimiento económico, tampoco es muy auspicioso, todo lo contrario, y miente descaradamente, señalando que había sido el año en que más había crecido casi en la última década. En los últimos 8 años, su gobierno había sido el que más creció. Y eso es falso. Piñera creció un 2,4. Bachelet creció un 1,8. Boric ha crecido un 1,5. Es aritmética. Claro, para el Fondo Monetario Internacional él ha crecido 1,7. Y conforme a sus propios criterios, al Ministerio de Economía, él va a crecer. Se espera que crezca a 1,8, 1,88. O sea, que supere en 0,8 a Michelle Bachelet. Si nosotros vemos históricamente, esto es un análisis muy de la derecha, pero vale la pena hacerlo. El crecimiento económico en Chile ha ido de
un 7% con Patricio Aylwin, decreciendo abruptamente a un 5% con Frey, a un 4% con Lago, a un 3% con Bachelet 1, con Bachelet 1, después repunta un poquito con Piñera 1, a un 5%, me parece, ahí yo tengo las cifras acá, son del Mercurio. 7 Elwin, lo vamos a decir en cifras redondas. 7, 5 con Frey, casi 5 con Lago, 4,8, a 3,5 con Bachelet, a 5,4 con Piñera, después baja de nuevo a un 1,8 con Bachelet 2, sube, repunta de nuevo con Piñera un 2,5, a pesar de que tenía casi una guerra civil con los anarquistas. Y después baja con Boric a 1,5. No es auspicioso, no es garantía, por tanto, de prosperidad, todo lo contrario, de pobreza y miseria. Y a la pobreza y a la miseria, uno podría pensar, bueno, entonces van a haber programas sociales, se van a construir más orfanatos, más asilos, más hospitales, para atender a los huérfanos y atender a los ancianos y a los enfermos. No, todo lo contrario. La propuesta de Boric es matar a los niños y a los ancianos y a los enfermos. Asesinar a los niños y asesinar a los enfermos y a los ancianos. Eutanasia y aborto. Vamos a ver al final de este video por qué digo aquello y por qué tiene que ser rechazado tanto el aborto como la eutanasia. El aborto, porque la persona tiene una existencia natural desde la concepción y termina con la muerte natural. La vida humana es inviolable, es sagrada y debe ser respetada desde la concepción hasta la muerte natural. Eso siempre se repite. La vida, yo agrego la vida inocente. La vida inocente, porque el derecho a la vida tiene un límite justamente en la legítima defensa, en la guerra justa y en la pena de muerte. Pero eso es otro tema. Bien, veamos esto entonces. Estamos siempre hablando en el supuesto de una vida inocente. ¿Y qué más inocente que una criatura que está por nacer? Tiene una existencia natural desde la concepción y una existencia legal a partir del nacimiento. Esto es, desde que está separado totalmente de la madre. Esto te lo enseñan en las escuelas de derecho con todo lujo de detalle. Lo vamos a ver por encima. En esta existencia natural, la persona tiene derechos eventuales que son protegidos por la ley y por el juez, que puede tomar todas las providencias que crea conveniente para proteger a la criatura. Por ejemplo, en derecho penal se pospone la pena de muerte en el reglamento, que todavía está vigente, para después del nacimiento de la criatura. Por ejemplo, si van a fusilar a una mujer que está encinta. Bien, después de eso, después del nacimiento, viene un periodo de 48 horas que que está el infanticidio, es un delito privilegiado por una razón decimonónica, en que se estima que hay algo de ese, un trauma posparto. Entonces, bueno. Y el punto está, yo creo, hablando con gente cuerda, no con gente disparatada, que nadie está de acuerdo con el aborto. Nadie. Lo repito, con gente cuerda. En lo que se discrepa es cómo enfrentamos como sociedad al aborto. Si lo vamos a enfrentar desde un punto de vista penal o desde un punto de vista social, por ejemplo, apoyo a las madres que están en una situación vulnerable, por ejemplo, madres solteras, personas pobres, qué sé yo. O bien lo vamos a enfrentar de un punto de vista penal, es decir, vamos a establecer una sanción que proteja la vida del que está por nacer, con una amenaza a quien atenta contra ella. Realmente la respuesta es
que no basta con una. No puede ser solo una respuesta social, ayudemos a la mujer que está en una situación vulnerable, ni puede tampoco ser solo una respuesta penal de castiguemos a la mujer que aborta. Existen desde luego varios tipos penales distintos conforme a qué tipo de aborto se trata. Si se trata de un aborto intencional de un tercero, obviamente que está mucho más sancionado. Si es la propia madre que permite que se practique un aborto sobre ella, o bien también dentro de eso mismo, si se trata de un aborto honoris causa, que no, para decirlo en términos bien fácil, es el aborto adolescente, el de una doncella que para esconder su vergüenza practica un aborto, que tiene una pena disminuida. Y después viene ya, si vamos a dar una respuesta social, como ya dije, no es suficiente por sí misma, como tampoco lo es suficiente que haya solo castigo. ¿Sí? Tampoco es sano. Pero no podemos despenalizar el aborto porque significaría desproteger penalmente la vida del que está por nacer. Tiene que haber, sí, tiene que haber de todas maneras una amenaza de sanción para quien ataca contra la vida del que está por nacer. Eso es así. Lo que pasa es que no nos podemos centrar únicamente en eso, que es más o menos en el sentido que apuntaba la democracia cristiana con personas como Soledad Alvear. Y después estamos la eutanasia. ¿Por qué es mala la eutanasia? Pues estamos lo mismo, estamos matando la vida de una persona inocente. En este caso, apurándole la muerte a un anciano o a un enfermo terminal. Entonces ahí van los que te van a retrucar, te van a contestar de que, pero es que estamos aliviando la agonía. No estamos matando a una persona, la estamos librando de su agonía. Ya, lo que ocurre es que aquí, que es un tema muy peliagudo, pero realmente, como solemos decir los abogados, hay que distinguir. Hay varias cosas que se confunden, conceptos que se confunden. A propósito, por supuesto. Una cosa es el tiro de gracia, que sería como lo más parecido a esa piedad por una persona moribunda. El ensañamiento clínico o encarnizamiento clínico, que es lo opuesto, y que también es perfectamente malvado, o sea, no es perfectamente, esto es tremendamente cruel y malvado. Y después vienen los cuidados paliativos y finalmente el auxilio al suicidio, que obviamente es una conducta lesiva y además típica y penada por la ley, que es el que alienta a una persona que se suicida. Me dejó mi mujer, no tengo nada que hacer. Dale, compadre, yo tengo un poquito de estricnina, weón, ¿por qué no le apura el trago? Ya, viejo, sí, tenés razón. Bien. O qué sé yo. Bueno, el auxilio al suicidio existe, es raro, pero existe. Pero en el fondo, lo que estarían haciendo con la eutanasia es legalizar el auxilio al suicidio. ¿Estáis sufriendo mucho, viejo? Sí. ¿Queréis matarte? Sí, ya yo te ayudo. Te vamos a poner una inyección. Ya. Les voy a explicar cada una de estas cosas. El tiro de gracia es una situación extrema que se da como dentro de la bioética, como ejemplo, pero que se da en un ambiente que no es clínico. Eso es lo importante. No es en un ambiente clínico donde tú puedas prestarle todo tipo de auxilio al enfermo, sino que se trata normalmente de, o sea, el ejemplo clásico es el de una batalla, en un campo de batalla. En un campo de batalla se le pegó un tiro a un enemigo, a un soldado enemigo, quedó moribundo y por piedad se le dispara un tiro, se le remata para que no sufra. Eso es el ejemplo típico y absolutamente permitido por la moral cristiana y por la moral natural, digamos. Es así. Los caballeros, por ejemplo, en la Edad Media usaban una daga especial que era para la piedad. Si el enemigo quedaba medio morir soltando, le daba y las tocaba final. Pero, ¿qué ocurre si no es tu enemigo? Es de tus propios soldados, de tu propio bando, son tus amigos. Entonces en ese caso no le vas a no le vas a pegar un tiro de gracia. Le vas a poner toda la morfina que había y por haber. Y si no tenéis morfina, le tomáis la mano y lo acompañáis a morir. Y si es demasiado,
una cosa, un dolor espantoso, como por ejemplo se dio el caso en Alpatacal, se dice que se dio en Alpatacal una tragedia del ejército chileno con un accidente ferroviario. Habían soldados que se estaban quemando y sí, se les mató, se les remató. Pero es porque no hay ninguna posibilidad no hay ninguna otra posibilidad. En cambio, ¿qué ocurre con la eutanasia? En la eutanasia estamos siempre sobre la lógica de un hospital, una clínica, un lugar donde está siendo atendida la persona, donde hay medios para poder aplicar cuidados paliativos. Se lo voy a explicar bien en fácil, compatriotas. Porque muchos de los patriotas bien intencionados dicen, bueno, pero es que la eutanasia debería aplicarse, porque puta, si está sufriendo mucho, es una enfermedad incurable, dolorosísima, bueno, puta, ten piedad de ese pobre enfermo. Ya, se lo voy a dar en un ejemplo bien claro. Desde el doctor Kaplan, en la década del 60, que se practican cirugías a corazón abierto. Me refiero a lo siguiente, existen anestesias, existen una serie de drogas que alivian el dolor y que terminan con el dolor, lo anulan. Por último, existe el coma inducido. Yo lo he visto en parientes, lo he visto. Se le induce el coma. En el fondo me van a decir que, oye, pero eso es bien cercano a la eutanasia. Un poco, pero la diferencia es que le das una chance al pobre moribundo de que capaz que se mejore entre medio. Po. Y han habido varios casos de gente que estaba en la última y sale adelante. Entonces, no se le mata como a un animalito. Se le da un chance. Se le da la posibilidad de que tal vez tire para arriba. Pero para que no tenga dolores, se le induce un coma. Eso es en los casos muy extremos. Eso, compatriotas, entonces no hay justificación para la eutanasia. No, no la hay. ¿Por qué? Porque estamos siempre en esta lógica de un ambiente clínico. No es el tiro de gracia. Si nosotros también, obviamente tampoco hay razón para el aborto, y la razón muy débil que dan, pero es la más poderosa que tienen nuestros contrarios, es que se trata de un problema sanitario, que el aborto siempre va a existir y que si estuviese legalizado se haría, volvemos al mismo concepto, de una forma clínica. Y por tanto no habrían tantas mujeres muriendo por septicemia, qué sé yo, porque en los campos se meten un apio, bueno, no sé, mil cosas extrañas, o toman brebaje raro. Pero ocurre que si tú, claro, tú despenalizas conductas que están tipificadas, que son lesivas, que más lesivo que estas conductas que son contrarias a la vida. Si tú las despenalizas, la conducta lesiva va a continuar. Si yo despenalizo el homicidio, por ejemplo, el homicidio, el robo, las lesiones, si yo las despenalizo, no significa que sané a la gente, la salvé del robo y del homicidio. Significa que voy a dejar impune el robo y el homicidio. Si yo elimino el delito de aborto, no estoy eliminando el delito de aborto, lo que estoy eliminando es el castigo. Eso es lo que elimino. Si yo elimino el Código Penal, no elimino los delitos, los aumento. Y lo que elimino es el Estado de Derecho. Adiós.